Hola, buenas tardes a todos. Bueno, damos inicio al Ateneo del día de la fecha, que se titula Tumores de páncreas en pediatría. Recordamos las reglas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados, el material será grabado y subido públicamente a YouTube, y también recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, y utilice el chat para hacer preguntas, comentarios y sugerencias al final de la presentación. Ahora le damos la palabra a la doctora Juana Miani, del Servicio de Clínica Pediátrica. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a presentar dos casos el día de hoy. La presentación del primer caso es una paciente de sexo femenino eh, no llego a ver la edad, si no me equivoco, es 13 años de edad, con un tumor en la cabeza del páncreas, que es su motivo de consulta, y ella fue derivada del interior. En un control médico por sobrepeso y esteatosis hepática se detectó como hallazgo imagenológico un nódulo en la cabeza y cuerpo del páncreas, sin sintomatología asociada, no refería ni dolor abdominal, ni diarrea, no flashing, no cefaleas, no prurito ni ictericia. Y como hábitos refería una alimentación general que había presentado un descenso de peso en contexto de dieta y ejercicio y que presentaba menstruaciones regulares. Al examen físico, la paciente tenía una talla de 1,57 metros con un peso de 61 kilos, buen estado general, se palpaba el hígado a nivel del reborde costal, sin otros hallazgos de mención, sin adenopatías ni visceromegalias. En el laboratorio se observaba una glucemia de 87, hematocrito de 45 y hemoglobina de 15, con leucocitos de 7000, plaquetas de 300.000, una eritrosedimentación de 10, ionograma, función renal y hepatograma normales, con enzimas pancreáticas también dentro de los límites normales, lipasa de 10 y amilasa de 46, y un coagulograma también dentro del rango de lo normal. Se solicitaron marcadores tumorales, se pidió el CA199, que estuvo elevado, pero se interpretó como inespecífico, alfa-fetoproteína disminuida y el CA también disminuido en negativos, estos últimos dos. Se realizó, por otra parte, una ecografía que evidenciaba una lesión nodular pancreática en la transición entre la cabeza y el cuerpo al páncreas, por delante del confluente espleno-mesentérico, y que esta lesión era de características sólidas, de bordes definidos, de unos 20 por 27 milímetros aproximadamente, sin mostrar vascularización a la señal Doppler. Y el resto de la ecografía no mostraba hallazgos de mención. Ahí se puede visualizar en la ecografía la masa que presentaba, el nódulo que presentaba la paciente. Luego se realizó una tomografía y una resonancia. La resonancia, lo que se evidenció fue una imagen focal en el lóbulo hepático izquierdo de 8 milímetros, que podía corresponder a una hiperplasia nodular, que ahora la vamos a visualizar, y una imagen focal en el istmo pancreático, previamente descrita también en la ecografía, de 23 milímetros, heterogénea, que entre los diagnósticos diferenciales se incluía el tumor pseudopapilar sólido del páncreas. Acá se puede ver en distintos cortes la imagen. Y aquí se ve la imagen del tumor, la hiperplasia en realidad nodular focal del hígado. Se realizó consulta con cirugía pediátrica, que ya venían haciendo el seguimiento. Le realizaron una pancreatectomía corporocaudal con preservación esplénica, cursó el posoperatorio sin complicaciones y con buena evolución se realizó una resonancia de control sin signos de recidiva, mantuvo glucemias normales y aún queda pendiente su próxima resonancia dentro de 6 meses. El resultado de la anatomía patológica informó un tumor sólido pseudopapilar, con márgenes de resección comprometidos por el tumor con 0,5 centímetros. Y ahí se puede observar la pieza quirúrgica, donde aquí que se marca con la flecha se evidencia la lesión nodular. Acá se puede ver la anatomía patológica, que como ya dijimos, correspondía con un tumor sólido pseudopapilar del páncreas. Luego presentamos en un segundo caso otra paciente de sexo femenino de 16 años, que su motivo de consulta fue una masa abdominal.
Esta se había detectado en un control clínico anual con el pediatra de cabecera, en donde evidenció como hallazgo una masa abdominal palpable. La paciente negaba pérdida de peso, decaimiento u otros síntomas asociados. Se le solicitó una ecografía abdominal, donde se evidenciaba una voluminosa masa predominantemente hipoecogénica, con áreas líquidas y flujo Doppler color en su interior, que medía unos 154 milímetros por 101 por 147. Se realizó además una tomografía de abdomen y pelvis con contraste, que también evidenciaba a nivel centroabdominal en hipocondrio izquierdo una voluminosa formación mixta, predominantemente sólida, con áreas hipodensas y calcificaciones aisladas, también de medidas similares, de 100 por 169 y 159. Al examen físico, la paciente presentaba una talla de 1,66 con un peso de 61 kilos, buen estado general, se palpaba 4 traveses de dedos por debajo del reborde costal izquierdo, una masa indurada no dolorosa, y no presentaba otros hallazgos de mención. En el laboratorio presentaba una glucemia de 98, un hematocrito de 43, una hemoglobina de 14, leucocitos de 6.000, plaquetas de 300.000, ionograma, función renal y hepatograma normales, amilasas también dentro de los límites normales y marcadores tumorales negativos. Bien, acá se puede evidenciar la ecografía que se realizó la paciente, tanto la ecografía como la tomografía se realizaron en otro centro. En la ecografía se evidencia una formación sólido-quística en epigastrio, en hipocondrio izquierdo, con aisladas calcificaciones, y en la tomografía también se evidencia una formación sólido-quística de medidas ya antes descritas de 100 por 169, 159 milímetros, con aisladas calcificaciones y ganglios reactivos locorregionales. Se realizó una vez acá acá en la institución, una consulta con el equipo de cirugía pediátrica que solicitaron una resonancia, donde se observó esta voluminosa lesión que comprometía la cola y el cuerpo del páncreas, heterogénea, con contenido sólido e importante componente quístico, de medidas ya descritas, que veremos ahora en las imágenes. Bien. Y por otro lado presentamos también el video de la resonancia, donde se evidencia la lesión previamente descrita y su importante tamaño. Recordemos que como única síntoma no tenía síntomas asociados la paciente y que presentaba, este es el que le sigue, en otro corte, y que como único hallazgo fue en un examen físico como masa abdominal palpable. Bien, se realizó la cirugía por signos sugestivos de tumor de Fran, se discutió en Ateneo y se decidió la resección del tumor pancreático más una pancreatectomía corporocaudal, también con preservación esplénica. Se controlaron las glucemias sin requerir correcciones y como complicación presentó una fístula pancreática con una colección en lecho quirúrgico que se realizó drenaje y actualmente continúa con muy buena evolución. Su resultado de la anatomía patológica como diagnóstico fue un tumor sólido pseudopapilar del páncreas. Bueno, gracias, Juana. Ahora le damos la palabra al comentario de la doctora Paula de la Iglesia, del Servicio de Anatomía Patológica. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estos tumores, no sé si hay algunas fotos de las que les pasé o han quedado con menor definición, pero bueno, estas neoplasias pueden ser relativamente fáciles de diagnosticar o pueden ser muy, muy desafiantes, ¿no? Para el patólogo, pero tienen este aspecto hipercelular que se ve en la foto de la izquierda arriba, donde se esbozan estas pseudopapilas que tienen este fondo como celeste, ¿no? Son tumores muy vascularizados desde el punto de vista patológico y tienen cierta monotonía que obliga a descartar el diagnóstico diferencial principal, que es el tumor neuroendocrino o carcinomas neuroendocrinos, antes llamados, ahora se llaman tumores neuroendocrinos, que si bien son
extraños en pediatría, pueden ocurrir a cualquier edad y en casi cualquier localización. En general son tumores de crecimiento expansivo, pero el primer de los casos que presentaron tenía cierta tendencia a la infiltración. En general tienen curso más bien indolente y crecen con un borde de tipo pushing, pero pueden ser infiltrativos, pueden tener metástasis o diseminarse hacia peritoneo, entonces hay que tener cuidado con los implantes, incluso pueden hacer metástasis hepáticas. No sé, la siguiente foto. Acá está un poco más el detalle nuclear, ¿no? Esta monotonía. No son tumores estrictamente benignos, sino pueden ser localmente agresivos. Eso es un concepto que es importante recalcar. Pero desde el punto de vista histológico, la verdad es que parecen tumores más bien tranquilos, ¿no? No tienen demasiada tipicidad citológica, no tienen, muchas veces pueden necrosarse, pero en general no parecen demasiado agresivos histológicamente. Algo que ayuda o asiste el diagnóstico, además de la morfología, es los marcadores de inmunistoquímica. La gran mayoría de estos pacientes tienen mutaciones del exón 3 de betacatenina, así que en general dan una marcación tanto citoplasmática como nuclear, que es la foto de abajo a la derecha, de betacatenina, que ayuda bastante con el diagnóstico. Y también expresan otros marcadores como receptor de progesterona o CD10 que a veces nos ayudan a diferenciarlos con los tumores neuroendocrinos. Hay que tener cuidado porque pueden expresar algunos marcadores neuroendocrinos y es un pitfall de diagnóstico con una importancia pronóstica muy distinta para el paciente. Y creo que no tengo ninguna otra diapo, así que... Bueno, perfecto. Gracias, Paula, por el comentario. Bueno, ahora vuelvo yo, Juana. Les voy a comentar un poco acerca de estos tumores de páncreas. Esto lo armamos un poco con la doctora Blanco, el doctor Díaz y el doctor Liberto, revisando un poco la patología. Es una patología muy infrecuente en pediatría, es menos del 1% de los tumores sólidos pediátricos, tiene una incidencia de 0,46 casos por millón, tiene un mejor pronóstico que en los adultos y suelen presentarse clínicamente silentes, como masa palpable, dolor abdominal inespecífico, a veces recurrente y como algo muy poco común, en algunos casos colestasis, pero es algo muy infrecuente. La clave del tratamiento es la resección quirúrgica y gran parte de la información que tenemos hoy en día surge de la experiencia en adultos. Acá lo que podemos ver es la clasificación de los tumores de páncreas de 2019 de la WHO, que un poco los divide en lo que serían a través de las líneas celulares y la malignidad de los tumores. Y en cuanto a los epiteliales, en benignos y en malignos, dentro de los tumores epiteliales malignos del páncreas, destacamos dos en particular, el pancreatoblastoma y el tumor sólido pseudopapilar, que es un poco el que presentaban las pacientes descritas previamente, y por otro lado los tumores neuroendocrinos, como mencionó también Paola, que bueno, también son algo que puede presentarse en pediatría. Haremos un poco una revisión de estos tres principalmente. En niños, también lo que se divide del mismo modo, un poco los resumen en lo más frecuente con estos que mencionamos previamente. Acá lo que podemos evidenciar es el TNM, la clasificación de los tumores de páncreas, según el compromiso que tengan el tamaño tumoral, si compromete o no compromete los ganglios y si presentan metástasis o no a distancia. Buscando un poco de información acerca de estos casos y de tumores pancreáticos en pediatría, destacamos algunos artículos, uno del Hospital Garraham, que lo que destaca, llamado tumores raros en pediatría, lo que destaca es que como tumor raro se define como una incidencia, un tumor que tenga una incidencia menor a 2 en 1.000.000 y que dentro de lo que es el registro oncopediátrico argentino, un poco los datos referían que en nuestro país se diagnosticaban aproximadamente
1.290 pacientes por año, menores de 15 años, dentro de los cuales 367 tenían neoplasias no hematológicas, de los cuales el 50% se había atendido en el Hospital Garrahan, y el objetivo era describir la prevalencia y las características de estos tumores en la edad pediátrica, entre pacientes entre 0 y 18 años, entre los años 2007 y 2017, y dentro de lo que fueron tumores raros por esa prevalencia, se encontraban los tumores pancreáticos como el tumor de France o el sólido pseudopapilar, también conocido de esa manera, o el pancreatoblastoma, que son un poco los que vamos a ir describiendo. Y otro artículo hablando más específicamente de los tumores pseudopapilares y con una revisión sistemática de los tumores de páncreas también incluidos, que revisó papers publicados entre el 1980 y el 2017, incluyendo 32 papers y un total de 489 pacientes pediátricos con tumores pancreáticos. Hablaba un poco del tumor sólido pseudopapilar del páncreas como el que mayor porcentaje de pacientes pediátricos, o sea, era el más prevalente en la edad pediátrica, más prevalente en el sexo femenino, con una edad que se presentaba promedio de 12 años, y con una presentación mayor en la cabeza del páncreas, seguido por lo que sería la cola, el cuerpo y el istmo pancreático. A su vez también hablaba de cuáles eran las complicaciones y qué tipo de cirugías se habían realizado. En este paper la cirugía que más se había realizado era la duodenopancreatectomía, y seguida de la pancreatectomía corporocaudal y preservación con o sin preservación del vaso. Y en cuanto ahora al tumor de France, esa es una neoplasia sólida pseudopapilar, que era lo que presentaban las dos pacientes inicialmente descritas. Este fue descrito inicialmente por Virginia France en el 59 y se renombró por la WHO en el 66. Habla de tumores que son tumores de páncreas extremadamente raros, igualmente en pediatría, como ya vimos, de una incidencia muy baja. Es un tumor sólido pseudopapilar, que dentro de lo que son las neoplasias pancreáticas es de los más frecuentes en la pediatría, sobre todo en la segunda década de vida, y con una prevalencia bastante marcada en el sexo femenino. Es una neoplasia maligna, epitelial, pero de bajo grado y de comportamiento benigno, un poco como nos explicaba Paola también con su histología conservada. Tiene un muy buen pronóstico, y posterior a su resección quirúrgica, la recurrencia, si es una resección quirúrgica completa, la recurrencia es poco frecuente. Se asocia a mayor recurrencia en casos de resecciones incompletas, infiltración peripancreática, invasión vascular o metástasis tanto a ganglios como a distancia. Y las metástasis están presentes en un 5 a 15% de esos casos, y pueden asociar en las que son a distancia, que sea sobre todo en hígado, ganglios linfáticos y peritoneo. En cuanto a la histología, es una formación sólida de células monomorfas, como ya nos explicó bien Paola, y en cuanto a la macroscopía, son de gran tamaño, de crecimiento lento, con naturaleza mixta, sólida y quística, que suelen estar encapsulados por una fibrocápsula, con algunas zonas que pueden ser necróticas o hemorrágicas, y es un tumor de tipo friable, exofítico, con algunas calcificaciones que se presentan, pero más en su menoría. En cuanto al origen de estos tumores, el origen es cierto, no existe correlación documentada con factores genéticos ni hormonales descritos a la fecha que un poco justifiquen esta prevalencia en el sexo femenino, y en cuanto a su clínica es inespecífica. Se presentan más como lesiones en cuanto al dolor por compresión, o en lesiones mayores también como síntomas compresivos, náuseas y vómitos. Suelen diagnosticarse como hallazgo, así como ocurrió en ambas pacientes. En algunos casos como hallazgo postraumatismo por rupturas de estas zonas quísticas o sangrados, o en exámenes de rutina, como sucedió con la segunda paciente, como masa abdominal palpable.
No se conocen marcadores tumorales séricos específicos, de hecho suelen ser negativos, y pueden presentar receptores de estrógeno o progesterona en un 90%. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es quirúrgico, es el pilar del tratamiento, se habla de una pancreatectomía más menos duodenectomía, y existen casos en los que se realiza la enucleación tumoral, pero que dependiendo del caso puede o no estar desaconsejada acorde al riesgo de recidiva y complicaciones posoperatorias. Hay papers en donde se describe que la enucleación habla de un menor tiempo postquirúrgico, de que es mejor la recuperación en cuanto a la funcionalidad exócrina e endocrina del páncreas restante, pero que la asocia en algunos casos con mayor cantidad de presencia de fístulas. Y obviamente si hay metástasis, si es factible resecar las mismas. Quimioterapia no hay un protocolo estándar, en los casos que son irresecables o con recurrencias locales agresivas se puede considerar, y la radioterapia o terapia hormonal no se utiliza. Bueno, y como diagnósticos diferenciales un poco son los que habíamos presentado previamente dentro de lo que son los tumores pancreáticos, como el pancreatoblastoma, y otros tumores secundarios como linfoproliferativos y neuroblastoma. Y su supervivencia es muy buena, la supervivencia global es mayor al 90%, sobre todo, incluso aún en estadios avanzados. Aquí presentamos otro estudio, que es una revisión sistemática también de lo que sería tumores sólidos pseudopapilares del páncreas, que incluyó un total de 2.744 pacientes con este diagnóstico entre los años de 1961 y el 2012, que lo que sí marcaba era que había un aumento significativo de los reportes, un 87% de los casos reportados habían sido entre el 2000 y el 2012, y esto un poco lo refería el estudio asociado de que se empezó a aumentar, pedir estudios de imágenes de control, y un poco esto fue haciendo que se detectaran estos tumores más como hallazgos. Refería nuevamente la prevalencia en el sexo femenino. Este era un estudio en donde involucraba población adulta, por lo cual la edad media fue de 28 años, y como síntoma más frecuente era el dolor abdominal, mientras que un 38% se había detectado de manera incidental, y la resección pancreática se había realizado en el 83% de los pacientes, de los cuales el 95% se mantuvieron libres de enfermedad y solo el 4% reportaron una recurrencia. Este es otro estudio, pero este se realizó únicamente en población pediátrica del Hospital del Hopkins, que incluía 135 artículos con 523 pacientes pediátricos. También detectó un 80% una prevalencia en el sexo femenino, la edad media fue de 13,6 años, la ubicación fue principalmente en la cola del páncreas, seguido por la cabeza del páncreas, con un tamaño de 8,2 centímetros. Es decir, muy similar los reportes de la población pediátrica con lo que eran los reportes de adultos. También prevaleció el dolor abdominal, y solamente 5 pacientes de todos los reportados presentaron un CA19-9 elevado, pero que se interpretó como inespecífico, así como presentaba nuestra primera paciente. Y en estos pacientes, aquí marcamos la técnica quirúrgica utilizada, que fue la misma que se utilizó en nuestros pacientes. De todos los pacientes reportados, 136, que sería el 26%, se realizó una pancreatectomía distal con preservación esplénica, y 22 pacientes, que sería el 22% presentaron como complicación una fístula pancreática, como había presentado la segunda paciente. Bien, por otro lado tenemos el pancreatoblastoma, que ahí estamos, que es un tumor pancreático más de tipo embrionario, tiene una el páncreas en su etapa embrionaria, y este es también se puede presentar en la pediatría. Obviamente son tumores muy infrecuentes, pero estos se presentan más en la primera infancia, en la primera década de vida, con una edad media en los 4 años, y es más frecuente en hombres que en el sexo femenino. Suele localizarse en la cabeza del páncreas,
y presentarse de forma asintomática habitualmente, o como una gran masa abdominal o con dolor abdominal inespecífico. Tienden a ser diagnosticados en etapas más tardías, con gran extensión local o metástasis en un 35%. El 80% secreta alfa-fetoproteína, que se encuentra elevada en un tercio de los pacientes y se utiliza tanto para monitoreo como para asociación con el tamaño tumoral en este tipo de pacientes. Puede estar asociado al síndrome de Beckwith-Wiedemann y a la poliposis adenomatosa familiar, y en algunos casos se ha visto que secreten ACTH o ADH que los asocian al síndrome de Cushing o al SIHA. En cuanto a este tipo de neoplasias, tiene una histología más de aspecto acinar, con unos distintivos corpúsculos escamosos que se ven señalados con flechas en la foto histológica de abajo, que es un poco lo que caracteriza a este tipo de tumor, y las masas son de aspecto también de tamaño grande y de aspecto bien definido o parcialmente circunscripto, con septofibrosos, pero más de tipo lobulada, comparado con la previa, que era como más redondeado y contenido por la fibrocápsula. El tratamiento también es quirúrgico, la resección completa es el tratamiento de elección. Se plantean la duodenopancreatectomía o la pancreatectomía distal y la resección de las metástasis también. En estos no hay un protocolo quimioterápico estándar, pero existen ciertos regímenes que se usan en distintos casos, y como terapia neoadyuvante en tumores que son irresecables o metastásicos. La radioterapia no se usa que esté reportado, salvo en casos irresecables o recaídas, y el pronóstico es bueno, pero en los como de 60 a 70%, y en los estadios más avanzados menor a un 50%. Ahí ya baja el pronóstico. Y por último, los tumores neuroendocrinos, que son aquellos que surgen de las células de los islotes, tienen una incidencia también muy baja, 0,5 casos por millón por año. Dada su naturaleza endocrina, se los divide un poco en funcionantes, que son el 65%, o silentes. La mayoría, debido a que son funcionantes, presentan como repercusión clínica los síntomas asociados a la secreción de la hormona que secreten, y este tipo de clínica hace que su diagnóstico sea un poco más temprano y su tamaño al diagnóstico sea más pequeño. Los más frecuentes en la pediatría son el insulinoma y el gastrinoma, y la clínica, bueno, como había dicho previamente, en los no funcionantes es más un hallazgo por efecto de masa o como dolor abdominal, mientras que los funcionantes varía como síntomas como hipoglucemia en el insulinoma, úlceras pépticas o diarrea en el gastrinoma. Y pueden estar asociados a distintos síndromes, como ahí ya aclaré, como las neoplasias endocrinas múltiples o a la neurofibromatosis. Habitualmente son diagnosticados a mediana edad, pero el rango de edad varía entre 7 y 83 años según los reportes. En cuanto a su histología, se los divide en bien diferenciados, como grado 1, grado 2 moderadamente diferenciado, y grado 3 como carcinoma neuroendocrino. Tienen distintos patrones histológicos y arquitectura, tanto como cromografía, dependiendo del tipo de hormona que secreten. Los bien diferenciados tienen un patrón de crecimiento más uniforme, núcleos redondeados y cromatina en sal y pimienta, y los pobremente diferenciados un grado más elevado de atripia celular con proliferación con o sin necrosis. Acá un poco tenemos la descripción de este tipo de tumores, que incluyen el insulinoma y el gastrinoma. Hablando de estos dos en particular, el insulinoma se produce en las células beta de los islotes de Langerhans, son el 20 al 25% asociados a características sindrómicas tipo el MEN. No tienen una prevalencia particular por el sexo, el 90% suelen ser benignos, y el 65% presentarse en cola y cuerpo de páncreas. Como sintomatología presentan la triada Whipple, que presenta hipoglucemia, síncopes o convulsiones, y la desaparición de los síntomas con la restitución de la glucemia, y son un reto diagnóstico debido a que
presentan un tamaño reducido de menos de 2 centímetros aproximadamente al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento sintomático y la resección quirúrgica y quimioterapia en casos donde está la enfermedad diseminada. Y el gastrinoma, estos se forman de la célula G, tienen el 75% son esporádicos y el 25% asociados a MEN. En estos, el 80% son malignos con metástasis a hígado o a ganglios y pueden estar asociados al síndrome de Zollinger-Ellison. En estos también se hace un tratamiento sintomático con un poco IVP o criótide y un tratamiento quirúrgico en donde se decide habitualmente la enucleación o la resección segmentaria con quimioterapia neo o adyuvante. Después está el lipoma y el glucagonoma, que son menos frecuentes, pero también se incluyen dentro de los tumores neuroendocrinos. Y como otros tumores, se escriben las neoplasias de las células acinares, que son aún más infrecuentes. Dentro de estas, el más frecuente en la pediatría, dentro de su infrecuencia, es el carcinoma de células acinares. Y por otro lado, se encuentra también el adenocarcinoma ductal invasivo, que este es el que se describe habitualmente en la población adulta. De hecho, es el más frecuente, el 90% en esa población, y es extremadamente raro en niños. Bueno, gracias, Juan. Ahora te vamos a dar la palabra al Servicio de Cirugía Pediátrica. Está el doctor Daniel Liberto y Nicolás Díaz, que están por ahí. Bueno, buenos días. La verdad que muy buena la revisión de Juana. Mucho no nos queda por aportar, son un verdadero desafío estos pacientes. Algunas de las cosas que ayer discutíamos cuando se preparaba esto también, y que ya que está Pablo Lobos y está Agustín Ortiz, y ahora le voy a pedir por favor que ellos hablen de la experiencia de un importante trabajo que hicieron multicéntrico acá a nivel de Sudamérica, es el cambio de pensamiento con respecto a la histología, ¿sí? Anteriormente, muchos de estos pacientes, y siempre guiados, como en algún momento ustedes esbozaron, por la cirugía del adulto, se buscaba tener histología antes de la conducta quirúrgica. Y tal vez es algo que pueda reforzar Pablo, pero por todo lo que ustedes bien mostraron, por lo que bien mostró Juana, por la incidencia, por la caracterización que se le puede dar, tanto con los marcadores como por los grupos etarios en los que se trabaja, hoy directamente, si es posible, con una buena selección y una buena discusión de la técnica quirúrgica, a estos pacientes con tumores de páncreas se los lleva a la resección primaria sin diagnóstico histológico previo, o sea, sin punciones ni otro tipo de técnicas para biopsia. Agustina, ¿estás por ahí? O no sé si Pablo, vos querés hacer algún comentario como hablamos. Buenas. Dale, Agus. Como quiera, si quiere haga usted el comentario primero, después le cuento del trabajo que hicimos. Contá el trabajo primero y después yo hago algún comentario. Hola, buenas tardes. Yo soy Agustina, ex fellow de cirugía oncológica. Nosotros el año pasado lo que hicimos fue llevar un trabajo al CIPESUR, donde tratamos principalmente las complicaciones postquirúrgicas en los pacientes con diagnóstico de tumores de páncreas. Y lo que hicimos fue comparar una serie de casos de hospitales de Latinoamérica con una revisión bibliográfica. De nuestra serie de casos pudimos identificar 49 pacientes, y de la revisión bibliográfica de 12 artículos logramos recopilar información de 456 pacientes. Acorde a lo que más o menos estuvieron comentando, la mayoría de los pacientes presentaron diagnóstico tumoral, entre ellos el tumor de Franz fue el más frecuente, con un 65% de estos pacientes, estamos hablando de casi 500 pacientes, seguido por el pancreatoblastoma y los tumores neuroendocrinos. También hubo casos de hiperplasias congénitas, de hiperinsulinismo congénito, perdón.
Y una vez identificados estos grupos, lo que hicimos fue separar las complicaciones en inmediatas y complicaciones alejadas dentro de todo, más allá de las vías eh, en relación a la técnica quirúrgica, y también tuvimos en cuenta si estos pacientes se habían operado por vía laparoscópica o no, que ahí sí tuvimos una deficiencia, digamos, en el trabajo porque no contábamos con los volúmenes tumorales de los pacientes como para ver por qué habían elegido entre una u otra técnica quirúrgica. Dentro de los que eran las complicaciones, cuando hablamos de complicaciones inmediatas, identificamos pacientes con colecciones postoperatorias, fístulas, infección del sitio quirúrgico, estenosis de la vía biliar y retardo del vaciamiento gástrico. Y cuando hablamos de complicaciones alejadas, hicimos hincapié en los pacientes que presentaron diabetes, insuficiencia exócrina o aquellos que tuvieron casos de pancreatitis recurrentes. Dentro de las técnicas quirúrgicas, lo que hicimos fue dividirla en función a la localización del tumor. Dentro de los pacientes que tenían tumores localizados en la cabeza del páncreas, seleccionamos aquellos pacientes que se les hicieron DPC, o sea, duodenopancreatectomías cefálicas, aquellos a los que se le hicieron pancreatectomías cefálicas con preservación duodenal, y los pacientes con enucleación. Y los pacientes con lesiones a nivel del cuerpo y cola, que se les hicieron pancreatectomías distales con o sin preservación esplénica, y en algunos otros pocos casos enucleación. Lo que encontramos en general, agrupando estos 505 pacientes más o menos, fue que los pacientes a quienes se les realizó pancreatectomías con preservación duodenal presentaron mayor cantidad de fístulas y retardos del vaciamiento gástrico dentro de las complicaciones, dentro de las más importantes, ¿no? No así, no vimos tanto diferencia a nivel de lo que eran estenosis. Y en los pacientes con cirugías distales, y la verdad que respecto a lo que eran insuficiencia exócrina y la presencia de diabetes, no hubo diferencias significativas. Y respecto a los pacientes con cirugías distales, vimos mayor cantidad de fístulas en los pacientes donde se les realizó cirugías con esplenectomía, que en aquellos donde se hizo preservación esplénica. Y no encontramos diferencias respecto a otras complicaciones como hemorragias, insuficiencia exócrina o diabetes. Así que dentro del punto de vista quirúrgico, para nosotros fue un trabajo muy enriquecedor porque nos permite asociar o pensar en las complicaciones quirúrgicas relacionadas directamente a la técnica que elijamos, según el tipo de tumor, en función a su localización y tamaño. También llegamos a la conclusión de que si bien la incidencia de complicaciones postquirúrgicas era significativa, la morbilidad de la misma en el largo plazo era muy baja. Y otra cosa que nos encontramos, que no tuvimos mortalidad postoperatoria entre los pacientes de la serie, y en los pacientes de la revisión bibliográfica habíamos encontrado con una sobrevida global del 97,6%, así que también era una sobrevida bastante alta. No sé, Doc, si usted quiere aportar algo más. Gracias, Agus. Sí, digamos, comentario es que el contexto del cuidado de los tumores pancreáticos tiene que ver con que, en general, la cirugía del páncreas es una cirugía que los cirujanos pediátricos hacemos en forma infrecuente, con lo cual todas las series publicadas que uno encuentra, la mayoría de las veces son cirujanos pediátricos que han trabajado con cirujanos de adultos o directamente cirujanos de adultos que publican series pediátricas. Lo cual esto implica un sesgo en la toma de decisiones, porque el cirujano de adultos obviamente está sesgado en el tema de los tumores de páncreas con el adenocarcinoma ductal, que es una patología
como ustedes saben, de muy mal pronóstico y muy grave, con lo cual, en general, el cirujano de adultos tiende a hacer cirugías agresivas en el páncreas, y esto a veces, en nuestra opinión, no está totalmente indicado en pediatría, por lo que uno ve con los resultados a largo plazo, de realmente una mortalidad muy baja y una capacidad de recurrencia o de metástasis a distancia de estos tumores que es realmente excepcional. Hablo en general hablando de tumor sólido pseudopapilar de páncreas, ¿no? El pancreatoblastoma o incluso el tumor neuroendocrino agresivo, digamos, sí requieren un abordaje más agresivo desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, como decía Agustina, lo que está publicado y lo que nosotros también vimos en nuestra serie latinoamericana es que las complicaciones y el futuro del paciente muchas veces está más condicionado por la morbilidad de la cirugía que por la enfermedad en sí. Y por eso hay que ser prudente a la hora de tomar decisiones. Dependiendo del tipo de técnica que uno elija, es el tipo de complicaciones que el paciente va a tener. El problema, como decía también Daniel antes, es que a veces no tenemos diagnóstico de certeza antes de la cirugía. Entonces, sobre todo, el problema surge en los tumores que están localizados en la porción cefálica del páncreas, donde uno no puede habitualmente resecar en forma completa la cabeza del páncreas sin resecar el duodeno, y eso implica una reconstrucción compleja, no solo del tránsito intestinal, sino también del tránsito de la vía biliar y del conducto pancreático. Entonces, hacer una cirugía de semejante magnitud sin un diagnóstico previo y digamos, como propuesta inicial de tratamiento a un paciente pediátrico, siempre plantea un desafío en cuanto a tener una certeza diagnóstica lo más cercana posible. Y acá juegan un rol muy importante los especialistas de imágenes, porque hoy en día la verdad es que es bastante confiable el diagnóstico por resonancia, sobre todo, de un tumor de cabeza de páncreas. O de un tumor pancreático en general. Así que ese es el momento donde las decisiones suceden, y nuestra opinión es que uno debería tener un sesgo al revés de lo que habitualmente sucede, que es tratar de pensar siempre si es posible hacer una cirugía conservadora. El problema es que cuando uno hace una tumorectomía, en tumores sobre todo que tienen cierta personalidad o que tienen un tamaño adecuado, suficiente, el principal riesgo es la resección intrapancreática que eso implica, el lecho cruento que queda en la glándula pancreática y el riesgo de fístula sobre todo. Al revés de cuando uno hace resecciones, que el principal riesgo, además de que puede haber una fístula, pero sobre todo el principal riesgo es la insuficiencia tanto exócrina como endocrina. Entonces a veces, por ejemplo, en el primer caso que mostraron era un tumor realmente pequeño que estaba ubicado en el istmo, la unión a nivel del cuerpo del páncreas, y que motivó, era un tumor de 2 centímetros de diámetro, 2,5 centímetros, y que motivó una resección de más de 2/3 de la totalidad del páncreas. Que si uno va a hacer una resección, no es posible hacer una resección central en el páncreas, es decir, hay que sacar todo el cuerpo y la cola que estaban sanos. Y a la inversa, cuando se trata de un tumor en la cabeza del páncreas, donde uno tiene que hacer una duodenopancreatectomía. Así que siempre es un desafío la toma de decisiones en estos pacientes, y yo creo que hay que seguir trabajando en conjunto, y por eso nosotros nos juntamos con otros centros de Latinoamérica para tratar de ganar experiencia en forma multicéntrica con equipos pediátricos para establecer realmente cuál es la indicación real de cirugías resectivas versus cirugías conservadoras en estos pacientes. Pero bueno, espero que no haya sido muy técnico, y si quieren estamos abiertos a la discusión. Bien, Pablo, gracias a todos por los comentarios. Y ahora, en estos minutos que quedan, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, abrimos el chat para eso. Y bueno, ahí hay una pregunta de Julián, que sería: ¿cuál es el seguimiento alejado y por cuánto tiempo? No sé si Daniel. Bueno, el seguimiento es por largo tiempo, ¿sí? Mayor a 5 años es lo que se lee habitualmente.
En pacientes como la primera, donde los márgenes tuvieron cierto grado de compromiso, quedaron probablemente el compromiso en la sutura mecánica o en la línea de corte, el seguimiento es más cercano, lo hacemos por imágenes claramente, no hay marcadores para eso, y al principio va a ser al mes, a los 3 meses, a los 6 y al año, y después una vez por año. Es un tumor de crecimiento lento, pero sí por largo plazo, por lo menos 5 años. Y en la otra paciente lo mismo, son pacientes que después va a haber que hacer la transición para un eventual seguimiento en adultos, porque como ustedes vieron, son en general adolescentes o adolescentes tardíos. Sí, lo que depende también de, obviamente, del tipo de tumor, pero también del tipo de resección, qué es lo que uno hace en el seguimiento. Cuando son tumores donde uno tiene dudas sobre la posibilidad de recurrencia, hacemos en general ecografía y ante la menor duda una resonancia de control. Y en las resecciones importantes, es importante el seguimiento clínico, por ejemplo, desde el punto de vista digestivo, si el paciente tiene diarrea, si clínicamente presenta estetorrea, etc. Y evaluar el dosaje de la función pancreática exócrina con dosaje de enzimas pancreáticas y obviamente control de glucemia periódico en los casos que tuvieron resecciones importantes para descartar la diabetes, que a veces no puede no ser evidente estas complicaciones o esta falla exócrina o endocrina en el posoperatorio inmediato, y a veces en pacientes que quedan con una masa pancreática borderline, se pueden manifestar incluso años después, por ejemplo, cuando el paciente presenta su desarrollo puberal, etc. Muy bien, hay otra pregunta ahí en el chat de San Justo. ¿Por qué se prefiere hacer resonancia y no tomografía? Dani. Dale, Pablo. Bueno, en el páncreas la resonancia ha demostrado ser más útil. Incluso está pasando lo mismo, por ejemplo, en la evaluación de los tumores renales, porque la resonancia permite discriminar mucho mejor los distintos tipos de tejidos blandos. Si hay grasa, si hay líquidos, si hay calcificaciones, si hay masa sólida más fibrosa, etc. En el caso del páncreas, además, como pasa también con el hígado, la identificación del conducto pancreático y de la anatomía, digamos, de los conductos y de la parte vascular, también se puede hacer muy bien por ese método. Entonces, uno prefiere la resonancia hoy en día para esto, que además tiene la ventaja de no irradiar, ¿no? Claro, relacionado con la pregunta previa, ¿no? Si hay que hacer un seguimiento a largo plazo y en general por lo menos 1 o 2 veces por año va a ser algún estudio, sobre todo en los pacientes como se mencionaban antes. La idea es no irradiarlos tantos también y hoy, como dijo Pablo, tiene mayor información. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay ningún comentario o ninguna pregunta, damos por finalizado el Ateneo. Así que gracias a todos, a cirugía, a anatomía patológica y a la gente de clínica pediátrica. Chao, buenas tardes. Gracias, saludos. La primera niña está diabética, dice. Bien. Fue una pregunta de Beto, ahí veo el... No, la primera niña me llamó la atención porque parecía una afirmación. No, la primera niña no está diabética. Eugenia, no vamos a decir el apellido, está bien. Está en seguimiento por ambulatorio con el doctor D'Agostino, pero las glucemias son borderline y normales. Tiene glucemias alrededor de 90 con el ayuno adecuado. No, no está diabética. Bueno, ahora sí, entonces, gracias Daniel.